Uso de las proteínas y las enzimas en la industria alimentaria y no alimentaria, con aplicación en la agroindustria y los agronegocios. Carolina Sierra Rubio, Santos Alexander Cabezas. Saludos. El objetivo general de esta presentación consiste en identificar el uso de las proteínas y las enzimas en la industria alimentaria y no alimentaria, con la aplicación en la agroindustria y los agronegocios. Se pueden entender como un conjunto de proteínas que catalizan, es decir, que se encargan de acelerar las reacciones bioquímicas que ocurren a nivel del organismo, pero de forma natural. Se les considera también catalizadores porque biológicamente son esenciales para que las células permanezcan activas en el organismo. Sus usos están determinados por un proceso de fermentación que se utiliza a nivel de microorganismos en diferentes sectores de la industria, como la cervecería, la industria láctea, la panificación, entre otras. Pero además de eso podemos observar que el nivel de producción en, en algunas áreas específicas está determinado por sus porcentajes en cuanto a la limpieza, un 37%, en alimentos y bebidas un 31%, en bioenergéticos un 17% y en alimentos para ganado un 15%. Además, tenemos una gráfica que nos muestra tres sectores diferentes desde donde se pueden extraer las enzimas. En el nivel más bajo podemos observar que, que pueden ser extraídos de plantas y animales y que su extracción sea un 15%. A nivel de un 35% la extracción se da de las bacterias, pero en los hongos y levaduras se puede observar que su nivel de producción es de un 50%. Y esto se debe a que la producción microbiana es más estable y su producción es más conveniente y más segura. Las funciones de las enzimas, entre ellas tenemos que se encargan de controlar el metabolismo, que pueden ser usadas como aditivos de la industria. También pueden ser usadas para estabilizar la calidad de los alimentos, para darle un valor agregado nutricionalmente a los alimentos. Ellas también pueden ser usadas para generar aromas, sabores, recuperar productos, subproductos y mejorar el aroma. En síntesis, lo que se requiere, lo que se busca con la aplicación de estas enzimas es darle un valor agregado a los productos que consumimos diariamente para hacerlo más atractivo al consumidor, no solo a la vista, sino que también por el valor nutricional que pueden aportar al organismo. Sus aplicaciones en las diferentes industrias las podemos observar en esta diapositiva, en la industria de alimentos, en la industria agroquímica, también puede ser utilizada en la industria de detergentes, textiles, cueros, en la industria cervecera, alcohol, en la industria de alcohólicos, bebidas no alcohólicas, lácteos, cárnicos, panificación, helados, quesería, en la vinificación y en la industria farmacéutica de análisis clínico. Siendo así, tenemos entonces que en la industria alimentaria las enzimas son utilizadas con el siguiente propósito, y podemos observar en esta tabla el tipo de enzima y también podemos observar la función, el propósito con el cual se usa. En la industria del almidón y del azúcar, la alfa-amilasa, la enzima glucoamilasas pululanasas, las enzimas alfa-amilasa fúngica, las enzimas amilomaltasa y las enzimas desramificantes, la casa, que se utilizan con el propósito de obtener jarabes de glucosa y maltosa para ser usados en las bebidas dulces y en la fabricación de azúcar que puede ser extraída de la remolacha. Asimismo tenemos que en la industria láctea se utilizan enzimas como la quimosina, la lipasa, la beta-galactosidasa, las proteolíticas e hipolíticas exogenas,
glucosa oxidasa, la tricina lactasa, que son utilizadas con el propósito de, 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 de coagular las proteínas de la leche. Se utilizan en los quesos blancos, en la fermentación de la leche, en la elaboración de yogures, eh, en la elaboración de leches deslactosadas para enmascarar el gusto al óxido y evitar la concentración de leche concentrada. Asimismo, tenemos que en la industria panificadora y de productos de trigo se utilizan enzimas como las amilasas termoresistentes, las amilasas fúngicas, elacasas, hemicelulosa y silanasa, proteasas, enzimas como la liposidasa, enzimas como la lactasa, que se utilizan con el fin de darle una mejor textura y brindar una mayor calidad al tipo de pan que se puedan elaborar y que de alguna manera consumimos, también para darle mayor viscosidad a la pasta y producir una miga muy blanca. Eh, el propósito es mejorar el producto que se saca al mercado. En la industria de grasa y aceite podemos observar que se utiliza la enzima lipasa, que se utiliza también con el propósito de minimizar los productos indeseables y producir aceites y grasas novedosos. Además, tenemos que en la industria de los productos cárnicos se utilizan enzimas como la proteasas, la papaína, elastasa, la ficina, transglutaminasa, que se utilizan con el propósito de procesar la carne en el sentido de que pueda ser ablandada, darle una mayor producción de hidrolizados en la producción de embutidos y mejorar la textura del yogur. Asimismo, en los jugos y vinos se utilizan enzimas como las pépticas, pectinasas, alfa-acetolactato, descarboxilasa, celulasa, glucosa oxidasa. Estas proteínas tienen el propósito de, de- se usan con el propósito de procesar los jugos de frutas, facilitar el prensado en la extracción del jugo y la clarificación o la separación del precipitado flucolento, en la elaboración industrializada de vinos rápida, ya que ella eh, provoca una rápida maduración del vino, un ablandamiento de las frutas y mejora la clarificación y extracción de jugos, evitando el oscurecimiento y los sabores desagradables. Por otro lado, tenemos la industria de las tortillas, que aunque en menor proporción, se utiliza pues esta enzima amilasa fúngica con el fin de mejorar el producto, en el sentido de que pueda conservarla y mantener la tortilla dura. También tenemos que en la industria de los helados se utilizan enzimas como la lactasa, glucosa isomerasa, con el propósito de evitar esa textura arenosa en la boca provocada por la cristalización, y también con el propósito eh, de poder utilizarla en jarabes de la fructosa. Tenemos también la industria cervecera. Se utilizan enzimas como las amilasas, las papaínas, las pectinas, amiloglucosidasa, la beta-glucanasa hidroxílisis de beta-glucanos y las pentonasas. Se utilizan con el propósito de brindar una licuación de la pasta de la malta. Ellas evitan la turbidez durante la conservación de los productos y en la producción de jarabes de frutosados y de cervezas tipo light. También tenemos las bebidas alcohólicas finalmente. En estas podemos observar enzimas como las pectinas, glucosa, isomerasa, tanasa, glucosa oxidasa, con el propósito, su uso, la glucosa en frutos, provocar elaboración de jarabes de alta fructosa, aumentan la solubilidad y disminuyen la turbidez del té, evitando el oscurecimiento y los sabores desagradables. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre, fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Son cadenas de aminoácidos que se pliegan adquiriendo una estructura tridimensional que le permite llevar a cabo miles de funciones. Las proteínas están codificadas en el material genético de cada organismo, donde se especifica su secuencia de aminoácidos y luego son sintetizadas por las ribosomas.
Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son de moléculas versátiles y muy diversas. Los aminoácidos es una pequeña molécula orgánica que contiene al menos un grupo amino de naturaleza básica y un grupo carboxilo de carácter ácido. Aunque los seres vivos sintetizan para distintos propósitos diversos tipos de aminoácidos, los más importantes son los que forman parte de las proteínas, los cuales pertenecen al grupo de los alfa-aminos. La estructura de los aminoácidos es un grupo amino, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono, un grupo carboxilo y un grupo de cadena lateral R. Este grupo de cadena lateral R se clasifica como grupo R no polar, que tiene forma y tamaño variado. En este se encuentran 9 aminoácidos, un grupo R polar no cargado, compuesto por 6 aminoácidos, y un grupo R polar cargado positivo o negativamente, compuesto por 5 aminoácidos. En los humanos se han descrito estos aminoácidos como esenciales: la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina y la histidina. A continuación podemos observar los aminoácidos principales con su cadena R. Acá nuestra R son alifáticos, acá tenemos que son ácidos y acá tenemos aromáticos. En este lado tenemos cíclicos, hidroxilados, básicos, amidas y los azufrados. La estructura de las proteínas. Las proteínas fueron consideradas entidades moleculares fijas dotadas de propiedades químicas y físicas singulares basadas en la existencia de niveles estructurales. Estas estructuras están divididas de acuerdo a su cadena lineal. Entonces tenemos estructura primaria, que es una secuencia de aminoácidos en una cadena proteica. La estructura secundaria, que son las proteínas en un plegamiento de la cadena polipéptida, adoptada gracias a la formación de puentes de hidrógeno. Tenemos la estructura terciaria, que es la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína. Y tenemos la estructura cuaternaria, que consta de una cadena polipéptida cuando se trata de una proteína oligomérica. Las propiedades de las proteínas. Las proteínas deben tener especificidad, desnaturalización, solubilidad y capacidad amortiguadora. La especificidad se refiere a la función que tiene la proteína, por la cual está determinada en su estructura primaria, la que le otorga una formación espacial propia, por lo que un cambio en la estructura de la proteína puede significar una pérdida de esta función. La desnaturalización consiste en la pérdida de la estructura tridimensional con la cual se rompen los enlaces de la estructura cuaternaria, terciaria o secundaria. La desnaturalización se puede producir por factores como cambios de temperatura, un huevo, cuando se cose un huevo, se puede también por factores de presión, variación de pH, alta salinidad, entre otros. La desnaturalización generalmente es irreversible. Solubilidad. La solubilidad se debe a las características de los radicales R. Muchos de los aminoácidos apolares se sitúan en el interior de la estructura y los polares se localizan en la periferia, donde quedan solvatados. Capacidad amortiguadora: le permite que sean capaces de neutralizar las variaciones de pH del medio. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar en holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas son formadas solamente por aminoácidos y pueden ser globulares o fibrosas, y las heteroproteínas están formadas por una fracción proteica y un componente no proteico, que se denomina grupo prostético, el cual puede ser un azúcar, un lípido, un ácido nucleico, un grupo N o simplemente un ion inorgánico. Dentro de las fibrosas tenemos el colágeno, la queratina, la elastina y la fibroína.
Dentro de las globulares están las albuminas, que son la ovoalbumina, ceroalbumina, lactoalbumina, las globulinas, las histonas y las enzimas. Las heteroproteínas, está el glucoproteína, fosfoproteína, lipoproteína y cromoproteínas. Funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas son de gran importancia. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada tipo de proteína y permiten a las células defenderse de agentes externos, mantener su integridad, controlar y regular funciones, reparar daños, entre otros. Las proteínas tienen función reguladora, es decir, regulan la hemoglobina, las proteínas plasmáticas, las hormonas, los órganos digestivos, las enzimas y las vitaminas que causan las reacciones químicas en el organismo. La función de transporte sirve para transportar el oxígeno en la sangre y en los organismos vertebrados, también en los músculos. La función como defensa crea anticuerpos, defiende el organismo contra agentes extraños, contra infecciones y toxinas bacterianas. La función enzimática está en numerosas cantidades y son biocatalizadoras, aceleran las reacciones químicas del metabolismo. La función contráctil muscular es aquella que permite la contracción de los músculos a través de la miosina y actina. La función energética da aporte energético al organismo y se encarga de las proteínas lactoalbumina de la leche, la ordeína de la cebada, la ovoalbumina de la clara del huevo y la gliadina del grano de trigo, entre otras. Y la función estructural y de resistencia forman tejidos de sostén y relleno. Las proteínas en los alimentos. Las proteínas son macronutrientes fundamentales dentro de una dieta saludable. El ser humano necesita su aporte para el desarrollo y reparación de músculos y tejidos, así como para transportar algunas sustancias en la sangre como lípidos o minerales. Las proteínas participan activamente también en el funcionamiento del sistema de defensa del organismo y generan sensación de saciedad, ayudando a controlar el peso. Las proteínas de origen animal son más complejas que las de los vegetales, debido a que las similitudes existen entre nuestro código genético y el resto de especies. Estas macromoléculas poseen todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Las proteínas se encuentran en una variedad en diferentes alimentos como las legumbres, los lácteos, los huevos, las carnes, los frutos rojos, los frutos de mar, los productos de soja, los vegetales y granos enteros, y se agregan como ingredientes de productos alimenticios y por sus propiedades funcionales ayudan a establecer la estructura y propiedades finales del alimento. Algunas funciones de las proteínas en los alimentos son su solubilidad, su viscosidad, la fijación de retención de agua, gelificación, cohesión, adhesión, elasticidad, formación de emulsiones, formación de espumas, fijación de grasas y sabores. En esta tabla podemos considerar algunos alimentos, el tipo de proteína y la función que desempeña. Entonces, por ejemplo, la solubilidad la podemos ver en lo que son las bebidas, la gelificación, lo que son en carnes, geles, bizcochos y quesos. La parte de emulsificación y espumado lo podemos ver en las mayonesas, aderezos, merengues, helados y productos batidos, entre otros. Proteínas de algunos alimentos. Las proteínas de origen vegetal y las proteínas de origen animal. Las de origen vegetal tienen un alto contenido de fibra, tienen menor aporte proteico, son fáciles de digerir, tienen bajo nivel de grasas, menor contenido de purinas. Su principal fuente son la soja, el trigo, las nueces, las alberjas, el arroz, las semillas, la quinoa, entre otros. Proteínas de origen animal tienen mayor contenido de aminoácidos, tienen mayor aporte proteico, son más difíciles de digerir, tienen un alto contenido de grasas, tienen un alto contenido de purinas
y la podemos encontrar principalmente en los lácteos, en el huevo, en las carnes de res, de pollo, de cerdo y en los insectos. Las proteínas también las encontramos en diferentes ramas de producción. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, su uso en la producción de compuestos activos intermediarios en terapias, y tiene un beneficio que disminuye los costos y tiempos de producción. En las aplicaciones ambientales, la detención del wear contaminantes mediante anticuerpos monoclonados, y su beneficio es que son mucho más económicos y rápidos para la utilización de las pruebas convencionales. En la industria papelera, mejora el proceso de manufactura mediante el uso de enzimas y tiene el beneficio que disminuye la toxicidad de los residuos de procesamiento de la pulpa. En la industria textil, la aplicación en la fabricación, secado y terminación de productos, su beneficio es que disminuye la toxicidad de residuos de producción, detergentes más efectivos. En la industria energética, el uso de enzimas en procesos de producción de biocombustibles da la generación de biocombustibles más limpios ya a partir de desechos industriales o agrícolas, y como ya vimos anteriormente en la industria de alimentos, con la producción de aditivos y conservantes que mejoran el proceso y la calidad de los productos. Acá pueden observar la bibliografía utilizada para nuestro trabajo. Muchísimas gracias.